Estamos siguiendo la transmisión del mandato presidencial de Donald Trump. Lo que está declarando hace unos momentos era que firmará distintas órdenes ejecutivas para declarar el estado de emergencia en la frontera sur, o sea, la frontera norte de México, y también por otra parte declarar a los carteles de la droga como organizaciones terroristas. Es algo de lo que mencionó los días y semanas previas a el día de hoy, que asume como el presidente número 47. ¿Qué posibilidades tiene de hacer esto? Bueno, hay que revisar las distintas legislaciones en Estados Unidos. Lo que sí tiene como favorable, y ese es el escenario que tiene actualmente Donald Trump, es una mayoría republicana en la Cámara de Senadores, una mayoría republicana en el Congreso, en la Cámara Baja de Estados Unidos, y también tiene distintas posibilidades de que pueda trabajar con los estados en Estados Unidos. Es importante también recalcar que el sistema estadounidense es un sistema federal y por lo tanto los distintos estados, los 50 estados que conforman al país estadounidense, tienen sus propias leyes, tienen sus propias legislaciones, y en ese sentido también tiene favorable a distintos gobiernos en los estados de Estados Unidos, particularmente en la frontera sur. Varios de ellos, con excepción de California, son republicanos, y ese, Nancy, es el contexto en el cual está asumiendo la presidencia Donald Trump. Así es importante revisar estos dos puntos. Se podrían materializar prácticamente de inmediato lo de la deportación masiva de migrantes mexicanos, mexicanas hacia nuestro país que no cuenten con documentación, es decir, que no estén de manera regulada en Estados Unidos. Y también lo segundo que es fundamental, que es muy relevante porque podría implicar la violación a nuestra soberanía, y eso sí cambiaría las reglas del juego, toda vez que el mensaje de la presidenta Sheinbaum el día de ayer, y ya lo recuperábamos hace unos minutos, es que México es un país soberano, que México es un país libre, independiente, y que no somos colonia de nadie, no somos protectorado de nadie, y por tanto México se defenderá. Es lo que el mensaje en el fondo de lo que dijo ayer la presidenta Claudia Sheinbaum y hoy reiteró en su conferencia matutina. Entonces, dos temas fundamentales. Hasta ahora no toca el tema de los aranceles, también nos mantendremos atentos si dentro de estas órdenes ejecutivas también se incluiría este tema económico. Lo decíamos en un principio, Donald Trump amenaza la estabilidad política, económica y social de México. Eso se mantiene, al menos en estas primeras declaraciones, ya como presidente de Estados Unidos. Ahora les vamos a presentar la entrevista con el doctor Óscar Rojas Silva. Él es economista con estudios de maestría y doctorado sobre crítica de la economía política, director del Centro de Estudios del Capitalismo Contemporáneo y comunicador especializado en pensamiento crítico en Radio del Azufre y Academia del Azufre, y también académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le preguntamos acerca de los aranceles, cómo llega México también en el ámbito económico, y también aprovechamos para preguntarle sobre los 100 días de la presidenta Sheinbaum y también qué pasa con este Plan México, el plan de desarrollo para nuestro país en los próximos años. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Y ya estamos con el doctor Óscar Rojas Silva, economista, doctor en economía, académico universitario, para hablar justamente de las expectativas que genera Donald Trump, la llegada ya al gobierno este 20 de enero, y el gobierno de Estados Unidos, por supuesto, y pues sobre todo estas amenazas previas a su llegada, primero como candidato a la presidencia estadounidense y luego ya como presidente electo, pues realmente ver cómo llega a México, porque también no es cualquier cosa amenazar a México siendo el principal socio comercial, pero bueno, ya el doctor Rojas Silva nos hablará de esto. Doctor, bienvenido al programa de Contralínea, muchas gracias. Muchísimas gracias, Nancy. Como siempre, un gusto. Y efectivamente, pues el efecto Trump es quizá un símbolo que todavía falta mucho por desentrañar, porque no solamente es el personaje esta vez, ¿no? La primera vez que estuvo en la presidencia fue Trump el personaje, pero ahora yo agregaría que ahora el símbolo es Trump, el momento de recambio geoeconómico, pues, ¿no? O sea,
el Make America Great Again es el reconocimiento implícito de que ya no lo eres. Es decir, los propios estadounidenses saben que su posición geopolítica ya no es la misma, ¿no? Entonces, creo que ese contexto es muy importante porque pues hay una necesidad que se tiene de parte de los Estados Unidos para su reorganización. Es decir, necesita sí o sí un país que tenga una capacidad industrial importante. Y esto significa que México está en las mejores condiciones y eso es lo que se ha estado viviendo desde 2018 con plena claridad de que México tiene ese potencial, efectivamente, ¿no? Entonces, claro que a la hora de que surgen estas amenazas de aranceles y toda esta dinámica también diplomática que tiene el propio Trump como parte de su estrategia, producen mucho ruido. Pero hay que hacer a un lado quizá un poquito la estridencia de lo diplomático para recordar que hay una necesidad y que pues también hay intereses materiales para esto, pues no nada más es una cuestión ideológica, sino que hay intereses concretos de que México tenga este desarrollo industrial, pues, ¿no? Entonces, creo que en esa medida hay que también relajar un poco, porque pues además la diplomacia mexicana, diciéndolo en lo general, ya tiene experiencia con este personaje y los resultados son positivos, como lo reconoció la propia presidenta en su discurso, ¿no? De los 100 días. O sea, estas relaciones han sido benéficas como la que existió en el pasado y como la que existió como antecedente inmediato de López Obrador y el propio Trump, ¿no? Y justo sobre este escenario, pues había anunciado ya como presidente electo Donald Trump el tema de los aranceles. Había dicho en un principio que podrían ser aranceles generalizados o universales por 25%. ¿Qué tan viable es un escenario de esa naturaleza cuando la respuesta justo de la presidenta, bueno, primero es que no se va a permitir que se viole nuestra soberanía y nuestra independencia y que México pues tiene mucha dignidad en ese sentido. Y también como respuesta específica a los aranceles, la presidenta Sheinbaum pues ha dicho que también México puede imponer aranceles y entonces entraríamos a una guerra arancelaria, pues que no tiene mucho sentido si lo que se busca también es enfrentar a China, ¿no? China como esta potencia que ha venido creciendo y creciendo y creciendo y además con la que está también peleada, digamos, de alguna manera la economía estadounidense, si vemos algunas medidas que impuso Biden específicamente hacia China. Entonces, ¿qué tan probable es ese escenario o cuánto duraría en caso de que este 20 de enero, pues sí se dictamine ya los aranceles? Y pues fíjate que esta es la pregunta más importante quizá en este tema, porque hay que recordar que los aranceles es una especie de impuesto, pero los aranceles son ya estrictamente política comercial, es decir, tú puedes decir un lunes determinado nivel y un martes puedes moverlo, es decir, es muy dinámica esa cuestión. Entonces, yo no dudo que en algún momento pusiera sobre la mesa ya incluso hasta cifras específicas para determinados ramos. Está construyendo incluso ya una entidad pública para esos efectos, para hacer ese cobro de aranceles, ¿no? Entonces, no dudo que haya este asunto. Vendrá, por supuesto, la estridencia mediática de que esto ya es el fin de todo, pero yo creo que lo que hay que recordar es una cosa, yo lo pondría de esta manera. Creo que sí podemos decir que hay una guerra económica global entre la economía norteamericana y el bloque que la acompaña, y China y el bloque que lo acompaña. Es decir, es un hecho. Y efectivamente, los aranceles que se pusieron ya de forma determinante han sido para esa frontera exterior con China, pues, ¿no? Entonces, hacer una nueva frontera al interior ya es lo que se convierte en un poco irracional. Es tanto como si China de repente decidiera poner aranceles entre sus ciudades, pues, ¿no? Sería más o menos una locura, porque esto implica que te metes con las capacidades de integración natural, orgánica de las regiones. Es tener fronteras en todos lados, es una economía sitiada y esto no es bueno para el desarrollo económico de ninguna manera. Entonces acá es igual, nada más que como nosotros no estamos integrados o estamos semi integrados a través del Tratado de Libre Comercio originario y luego el TEMEC, pero no tendría sentido, no podría durar mucho
estructuralmente, ¿no? Ahí el papel de México, por supuesto, será convencer fehacientemente y que esto es así, ¿no? Doctor, en otro momento también hemos hablado de cómo los mercados presionan también a los países, sobre todo que van recuperando soberanía. En ese sentido, me gustaría pues preguntarle cómo podrían reaccionar los mercados. Ya sabemos Mm, básicamente su historia. ¿No? Y también que cada vez que Donald Trump anunció primero la renegociación del TEMEC, que decía que México y Canadá le debían mucho a Estados Unidos. Esto ocurrió en octubre, el peso se presionó y pues de alguna manera perdió terreno. Y luego en noviembre, cuando anuncia estos aranceles, pues también el peso perdió terreno. Ahora mismo, pues vemos ciertos episodios donde pierde terreno, pero luego se recupera. ¿Cómo sería la relación de los mercados respecto de estas decisiones que vaya ujú. tomando Trump, que finalmente no serían a largo plazo, porque como también nos comenta, pues en realidad no son políticas que puedan ser demasiado duraderas, o sea, serían nada más como estas estridencias que pues precisamente es el estilo de Trump. Pero ¿qué podríamos esperar en el ámbito de los mercados? Nuevamente, una Sí. presión hacia México. Claro, sí, pues de hecho ese es uno de los mecanismos de poder tradicionales. ¿En qué es? Por eso ha sido importante en la 4T de que se ha dicho permanentemente, vamos a tener equilibrio macroeconómico y vamos a respetar la autonomía del Banco de México. Esa señal lo único que quiere decir es no nos vamos a meter, no nos vamos a salir para operar nuestros objetivos dentro de las estructuras que se están marcando en el sistema financiero. Ojo, no porque queramos, sino porque esa es la fuerza real que tienen, pues, ¿no? O sea, realmente una corrida de capitales puede generar lo que sucedió aquí en el país en el 94, ¿no? Que recientemente hablábamos de esa crisis y pues te deshabilita tus capacidades para recuperarte, para industrializarte. Entonces, esa fue una decisión que se ha tomado hasta aquí porque son muy fuertes esas calificadoras. Creo que ya ahí también hay una dualidad con las calificadoras porque al final de cuentas siempre a ellas mismas les va a convenir que haya producción industrial porque de ahí es donde levantan su edificio de especulación. O sea, eso es lo que también ellos andan buscando. ¿Qué quiero decir con esto? Que de alguna otra manera van a estar esas presiones, pero van a estar en un segundo plano, porque el propio Estados Unidos es el que está involucrado en esa estrategia, ¿no? Entonces, no va a permitir que haya un criterio financiero interviniendo en una zona donde él quiere desarrollarse industrialmente. Claro, doctor. Y también por otra parte, consultarle, en México, evidentemente, al ser el principal socio comercial de Estados Unidos, pues la relación entre uno y otro país, pues es muy, muy estrecha. Claro. ¿Qué tanto podría golpear este tipo de políticas si se materializaran a esa sociedad comercial? Es decir, ¿hay algo realmente en juego o es como en su momento dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que en realidad estos aranceles golpearían primero a la industria automotriz estadounidense antes que a la industria mexicana, porque finalmente pues esta integración es para empresas de ambos lados? Exacto, justo, justo. Creo que ahí la narrativa, lo importante es eso, es decir, el proceso productivo material está en México de muchas automotrices. Depende, es una cadena. Entonces, si no hay una parte de la cadena, imagínate lo que sucede con todo lo demás. Entonces, por supuesto, o sea, si algo ha sucedido precisamente durante los últimos 30 años, lo que es cierto es de que sí se fortaleció el sector externo, es decir, la capacidad productiva dentro de la industria automotriz. Entonces, efectivamente, ahorita lo vemos. La guerra económica con China ya tiene que ver con los carros eléctricos, ¿no? Y por eso aquí en México está surgiendo línea también para posicionarse políticamente frente a esa posibilidad, porque hay la capacidad instalada, hay la potencia para poder participar a escala global en la industria automotriz. Entonces, tienes esa potencia. Y al mismo tiempo, pues hay que recordar, por supuesto, a los Estados Unidos que su fuerza económica está instalada, así como nosotros tenemos fuerza de trabajo instalada en Estados Unidos. Estados Unidos tiene fuerza productiva instalada en nuestro país, entonces por eso la frontera ya no se puede pensar como en el siglo XX, ¿no?
Claro, y también qué papel juega el hecho de que durante el gobierno del presidente López Obrador se haya ganado soberanía en ámbitos que inciden directamente en nuestra economía. Por ejemplo, soberanía alimentaria, soberanía energética, soberanía en estas, digamos, en estas áreas tan importantes, incluso que tienen que ver con pues temas sociales directamente. ¿Qué tanto influye en este escenario el hecho de que pues no estemos como en 2018, ¿no? O sea, es un México distinto a partir de que se aplica el humanismo mexicano. Sí, totalmente. La primera vez todavía teníamos el imaginario y las ganas, la intención de salir de nuestra crisis. Eso era muy importante, sin duda. Pero ahora efectivamente ya tenemos un ciclo completo, o sea, un sexenio, donde hemos visto que en cuanto empezó la aplicación de ese nuevo modelo, empezó a reorganizarse un montón de cosas. Claro que falta mucho en muchos aspectos, pero ya está encendido la reecualización de la economía, ¿no? Entonces, a mí me parece muy adecuado que podamos ir ahora avanzando en términos de este concepto que rescatas de soberanía, ¿no? Por ejemplo, para mí serían las cuatro soberanías esenciales, es pensar en la soberanía energética y recordemos que cuando se estaba renegociando el TEMEC, López Obrador todavía estaba como presidente electo y se alcanzó a rescatar de que la soberanía energética era no se ponía a discusión, pues, ¿no? Y eso nos permitió empezar la recuperación de las refinerías, ¿no? Incluso hasta comprar una en Estados Unidos. Entonces, eso fue muy importante. Y luego la lucha en CFE, ¿no? La lucha eléctrica, eso también marcó toda una batalla muy fuerte que afortunadamente ya pudimos librarla, pues, ¿no? Es decir, ya se recuperó más del 50% en la producción, es ya muy importante porque con eso también puedes ejercer soberanía en esas políticas. Entonces, la soberanía energética es la base de bases desde mi punto de vista, la soberanía alimentaria, la recuperación del campo nos está costando un poquito más porque es un tejido más complicado de reproducir, ¿no? De renovar, quiero decir, pero ahí está presente también con la recuperación del estado de bienestar. Sembrando vida y la comercialización ahora que se pretende hacer en las tiendas del bienestar. Y la soberanía tecnológica, ¿no? Que está representada con esto que sonó como el carro eléctrico y además el primer satélite, es decir, eh, reconocer que no nada más en la industria automotriz, sino que también has participado en la aeroespacial y por lo tanto, pues también hay una posibilidad de hacerlo, pero ahora en un aspecto nacional. Entonces eso es transferencia tecnológica, controlas tú el capital y pues eso te permite participar de otra manera. Y la última, la soberanía financiera, ¿no? Que ese es el asunto que quizá es lo que nos vamos a ir hacia allá, hacia esa discusión, pero pues tiene que ver con el papel del Banco de México y los bancos comerciales en el desarrollo, ¿no? Claro. Y doctor, por otra parte, cuando escuchamos a la oposición referirse a Trump y que ahora sí van a venir a jalarnos las orejas a todos los mexicanos, mexicanas, en fin, ellos dicen que están en riesgo las inversiones. Sin embargo, veíamos pues en la conferencia de la presidenta del pasado 14 de enero, pues una inversión muy importante de la transnacional Amazon por algo así por alrededor de 5.000 millones de dólares. Esto es un mensaje del propio capital hacia pues estos amagos, ¿no? De Donald Trump. O sea, el capital se mueve conforme sus intereses, no conforme los intereses de políticos en específico. ¿O cómo lo ve? O sea, qué lectura le podemos dar a estas inversiones que sí se tienen pues presupuestadas para nuestro país? Claro. Claro, sí, pues yo ahí rescataría, bueno, uno es que recordemos que académicamente, en sentido teórico estricto, el poder del capital está en el capital privado.
no en su representación estatal. Entonces, Trump es fuerte porque maneja muchos hilos, pero al mismo tiempo es representante del poder del capital norteamericano, que es diferente y que tiene también autonomía de decisión, ¿no? Aunque maneja una estructura republicana, hay una verticalidad en ese tipo de poder. Entonces, por supuesto que lo que diga Trump, pues puede ser, puede ir muy en contra de lo que realmente el capital se va moviendo por su necesidad, ¿no? Por su magnitud, imagínense, ¿no? Es un asunto estamos hablando de mega industrias, ¿no? Entonces, y lo conecto con lo que también se discutió durante el 2024, que es el nearshoring, ¿no? Y que el nearshoring, pues, es ese retorno geopolítico, es decir, se cancela la unipolaridad, pasamos a la bipolaridad económica, Norteamérica y China. Entonces, lo que sucede es que antes procesos de capital que tú tenías en aquel bloque, los tienes que relocalizar en tu bloque porque has entrado en una guerra. No puedes tener tus oficinas de gobierno en territorio enemigo, por así decirlo, ¿no? Entonces, ese es el nearshoring realmente. Y el asunto es de que cuando viene de regreso, pues tiene que llegar a condiciones más o menos similares de donde proviene. No puede de repente pasar a un nuevo nivel de sueldos y salarios, por ejemplo, los de Estados Unidos. No sería, como dicen tradicionalmente, competitivo, ¿no? Entonces, es natural que el territorio, la pista de aterrizaje natural de esa relocalización pues es México, ¿no? Entonces, a pesar de que digan que se van a afectar las inversiones, pues lo que estamos viendo todos los días es de que hay un interés por retornar y pues incluso pues ir tomando ventaja porque la trayectoria de México desde el 2018 es la de la reindustrialización. Entonces va a asemejar a países que han beneficiado al capital norteamericano, como Vietnam, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como incluso Corea del Sur, es decir, los viejos tigres asiáticos, nada más que ahora está acá México como jaguar, pues viendo a ver cómo emprender el salto, ¿no? Doctor, también me gustaría profundizar acerca de la soberanía financiera. O sea, ¿qué le falta a México para avanzar en ese terreno? Porque nos habla del Banco Central, ¿no? De Banco de México y también de la banca, supongo, se incluye la banca de desarrollo y la banca privada. En México, pues sabemos que la banca de desarrollo quedó relegada durante todo el neoliberalismo o simplemente se dedicó a pues estos negocios corruptos, ¿no? Que ya sabemos. Sí, claro. Entonces, preguntarle qué nos falta en ese sentido para avanzar en nuestra soberanía financiera y qué tanto podría determinar o ser factor para afectaciones con la llegada de Trump. Sí, creo que eso es un tema muy importante porque sí hay que rescatar, por ejemplo, que cuando hablamos de bancos, hablamos del sistema financiero como un conjunto, ¿no? Donde hay un banco central que regula determinadas reglas que tienen que cumplir la banca comercial. Pero se olvida que además no nada más es la banca comercial, sino que hay otro tipo de banca, que es la banca de desarrollo, es decir, interesada no en el consumo, sino interesada en la producción, es decir, el acceso al crédito, pero no a cualquier empresa, sino a sectores estratégicos, ¿no? Entonces, por eso ahora en el plan México y se señaló, ¿no? Por parte de la presidenta, el asunto de que pues, se necesitan créditos, es decir, tenemos que asegurar que 30% de una cadena de pymes tengan acceso a crédito y que no solamente lo haga banca de desarrollo, sino que también lo haga la banca comercial, es decir, es... Quizá es un primer momento en donde se le está diciendo pues a la banca comercial que aunque sea capital privado, su participación es pública, tiene efectos públicos, por lo tanto, el Plan México sería un mecanismo para que se pueda generar ese otro criterio y al Banco de México también decir, bueno, respetamos la autonomía, por supuesto, tú tienes todas tus capacidades de decisión, pero esto no quiere decir que seas ajeno a los objetivos de desarrollo de conjunto, ¿no? Entonces, creo que con estos dos vías es primero la politización clara de la soberanía financiera, ¿no? Para poder empezar a defenderla e irla trabajando, ¿no? Porque, pues yo creo
que es importante que se recupere esta cuestión y que además se vaya operando y que se sepa pues que es un proyecto así como el vehículo eléctrico, como el satélite a la luna, un banco público, ¿no? Que en este caso sería Banco del Bienestar. Y entonces de ahí empezar a politizarlo, a socializarlo y a practicarlo, ¿no? Es decir, el acceso democrático al crédito. Claro, doctor. Y también aprovechando su amabilidad de Ujú. pues comentarle a la audiencia de Contralínea acerca de estos temas económicos tan importantes, preguntarle cómo vio este informe de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los primeros eh, 3 meses de su gobierno, los 100 días, y qué se rescata en el ámbito económico que pudiera ser un poco diferente a lo que ya se venía haciendo durante el gobierno del presidente López Obrador, sobre todo entendiendo que la presidenta Sheinbaum pues habla de un segundo piso donde se profundizarán algunas políticas públicas, entre ellas las de carácter económico. Sí, exactamente. Pues lo interesante es que hemos estado viendo, o sea, continuidad, pero no solo continuidad, sino ampliación o profundización de lo que es el modelo alternativo de nación, o sea, el proyecto alternativo de nación del movimiento, vamos a decirlo, 2006-2018 se convirtió oficialmente en el Plan Nacional de Desarrollo. Y ese Plan Nacional de Desarrollo lo primero que hizo fue frenar la no existencia política industrial y recuperar infraestructura básica. Y, pero junto con eso tenía que desarrollarse un estado de bienestar que visibilizara la participación del sector social en la economía. Y entonces ahora lo que vemos es al primero, por el bien de todos, primero los pobres, que además después de haber sacado en 6 años a 9.5 millones de pobres, eh, es un resultado fehaciente, pero ahora simplemente logras ese momento y ahora lo que estamos viendo en estos 100 días de que está disponiéndose todo el presupuesto, disponiéndose todas las decisiones estructurales para poder ya arrancar, es decir, ya es un sexenio, un segundo sexenio con experiencia de planificación y eso es lo que se está haciendo, por eso también fue muy importante abrir la discusión del Plan Nacional de desarrollo, pero bueno, lo que estamos viendo es de que ahora se le está agregando ese principio, el de prosperidad compartida, es decir, una economía mixta que logra un salto cualitativo a través de la combinación de sus tres sectores, ¿no? Pero los tres sectores tienen que estar coordinados, ¿no? Entonces, creo que en 100 días se ha mostrado que ya están los elementos, ¿no? Se ha avanzado bastante en esa colaboración, contribución, porque lo que ahora se busca es no solamente seguir reconstruyendo infraestructura, por supuesto importante, sino que esa infraestructura dé pie a una reindustrialización hecha en México. Claro, doctor. Y también aprovechar justamente para abordar lo del Plan México. Se anuncia este proyecto de nación a largo plazo, porque ni siquiera es para un sexenio, sino es una visión más de largo plazo. ¿Cómo vio también ahí algunos de los objetivos que se tienen, entre otras cosas, pues que México avance también en su PIB, que avance en turismo, que avance en la relocalización de las empresas, que lo haga con un orden medioambiental? ¿Cómo vio este anuncio, doctor, de la presidenta Sheinbaum? Sí, pues lo veo muy, muy importante porque realmente los países que logran hacer ese salto cualitativo hacia la industrialización es porque in- independientemente del ciclo político electoral, queda claro cuál es la ruta general, ¿no? Y esto es muy importante porque estamos hablando del reconocimiento de elementos esenciales, pues, ¿no? No de que estén en mi cartera de propuestas o no, sino de que ya son problemas reconocidos y posibilidades y potencias reconocidas del país. Por lo tanto, el Plan México creo que es una excelente forma de darle un encadenamiento a la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, porque obviamente que hay que estar al tanto de los problemas inmediatos del corto plazo, pero es muy importante que siempre esté ahí funcionando de forma simultánea la visión de que se está construyendo a largo plazo. Países que hacen esto, pues China. China tiene una larga tradición de planes de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, esto es
y le ha resultado, a esto voy, ¿no? Y que ahora, pues en México lo que estamos viendo es de que estamos transitando de las políticas del consenso de Washington automáticas que nos llegaron por las cartas de intención a la posibilidad de ver hacia largo plazo y pues eso ya beneficia en gran medida pues porque estamos hablando ya de pensar en grande, ¿no? De resolver ya problemas esenciales e históricos. Y ni más ni menos, o sea, es China, ¿no? O sea, al final podemos ver que esto sí tiene un resultado en recuperar soberanía y además en Ujú. tener crecimiento y desarrollo. Doctor, pues como siempre le agradecemos mucho estas reflexiones, estos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos.